Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en rectitud al hombre y a la mujer de Dios y equiparlos para toda buena obra. Pero entonces, para poder estar blancos como la nieve y estudiar la palabra de Dios, es necesario, es imprescindible estar en la llenura del Espíritu Santo. Y para eso, lo único que nos queda es hacer un acto sin ningún mérito humano. Eso quiere decir, donde nosotros no tenemos más allá de la participación de citar nuestros pecados. Así como la salvación es por fe, también la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo es por fe, es gratis. No hace falta que le agreguemos lágrimas, ni sufrimiento, ni autolástima, ni nada. Simplemente decir, Padre, gracias porque yo sé que vaciaste todos los pecados en tu Hijo Jesús. Estos son los pecados que presento ante ti. Gracias porque tu Hijo Jesús pagó todo en la cruz. Es gratis para nosotros, pero costó el precio más alto del universo, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar y conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto, a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Y bien, como venía diciendo, la salvación es por gracia, es un regalo. Así como la llenura del Espíritu Santo es por gracia, simplemente sin mérito humano. Y entonces es importante que hagamos énfasis en la salvación, en las soteriologías de la palabra griega soter, que significa salvar o liberar. Nosotros hemos sido salvados, liberados del mercado de esclavos, del control de la naturaleza de pecado. Ahora, ¿por qué seguimos pecando? Seguimos pecando porque le entregamos el poder. Voluntariamente accedemos a las tentaciones. Es allí donde tiene que jugar un papel importantísimo, donde juega un papel importantísimo el hecho de tener doctrina en nuestra alma y nuestra libre voluntad decide si pecamos o no pecamos. Igualmente, la salvación es por gracia, donde nuestra libre voluntad se junta con la libre voluntad de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Se nos presenta el Evangelio sin ningún esfuerzo humano. Nosotros decimos si creemos o no creemos en Cristo. Si luego de creer en Cristo, si citamos nuestros pecados o no citamos nuestros pecados. Por eso hizo sí, a lo mejor no. Recuerden que sí es un tercero condicional. El primero es sí y así es. El segundo es sí, pero lamentablemente no lo es. Y el tercero condicional es sí, a lo mejor no. Es decir, si citamos o no lo citamos, si lo reconocemos o no lo reconocemos, si aceptamos a Cristo o no lo aceptamos. Ese es el tercero condicional. Y es importante que todos estos significados y connotaciones se hagan en comparación y se hagan exégesis, que esto de alguna forma es exégesis muy ligeramente, porque puede ser mucho más profundo, pero esa exégesis es producto del estudio, la comparación entre versículos, entre versiones, entre incluso connotaciones. El contexto también es sumamente importante para poder entender todo este mensaje. Entonces sí, a lo mejor no, va a depender de la libre voluntad del individuo. Es allí donde juega un papel importante la libre voluntad del individuo. Dios nunca nos obliga a nada. Entonces, Cristo paga el precio en la cruz para que nosotros tengamos la oportunidad de, sin que tengamos ningún mérito, de salir del mercado de esclavos aceptando la obra de Cristo. Él nos saca. Ahora, una vez que ya hemos salido del mercado de esclavos, gracias al precio que pagó nuestro Señor, nosotros tenemos la libre voluntad de citar nuestros pecados o no citar, estar llenos o no estar llenos, caminar en el Espíritu o caminar en el poder de la naturaleza de pecado.
Somos nosotros quienes voluntariamente le cedemos al gobierno, el poder a la naturaleza de pecado. Y la naturaleza de pecado puede ser poderosísima, increíblemente poderosa. Y en la medida que cedemos a la naturaleza de pecado, va tomando más fuerza y más poder y es insaciable. Por eso es importante mantenerla a raya. Y la única manera de mantener a raya al poder de la naturaleza de pecado es estando lleno del Espíritu Santo. Pero la única forma de estar lleno del Espíritu Santo es citar nuestros pecados. Y la única forma de hacer que nuestro espíritu crezca y se fortalezca es en la medida que vamos alimentándonos de la palabra de Dios. Y tiene que ser un proceso constante, diario. Y en lo largo del día estamos reconociendo un pecado que estamos cometiendo, si lo cometemos o no lo cometemos, si citamos o no citamos nuestro pecado. Y es allí donde entra una relación íntima y constante con Dios. No dejen de congregarse, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué significa? ¿Tenemos que ir a la iglesia todos los días, todo el día, a arrodillarnos y reunirnos con los miembros de la iglesia? Pues no tiene nada que ver con eso. Congregarse no es con los miembros de la iglesia, es con Dios, es con Cristo. Congregarse es alimentarse de la palabra de Dios. De orar, oren sin cesar, nos dice. Pero entonces significa que debemos estar de rodillas constantemente orando. No. Y eso es otra de las distorsiones de lo que significa la palabra oración. Proseukomai, que significa vida social con Dios. Y se puede estar en una constante vida social con Dios. Pero para eso tenemos que tener información en nuestro flujo de pensamiento, en nuestros 7 compartimientos y estar allí tranquilamente, relajados, haciendo nuestra función, bien sea barriendo calles, bien sea haciendo como ejecutivos en una empresa, bien sea como conductores, repartidores de comida, lo que sea que estés haciendo, puedes estar concentrado en Dios, en la información que habita en tu alma. Y para eso solo tienes que alimentarte diariamente de la palabra de Dios. Y las distracciones pueden ser muchísimas y muy fáciles. Hoy en día hay muchísimas distracciones disponibles a nuestro alcance, que si las redes sociales, que si las noticias, que si las series de televisión. Nuestros problemas pueden ser una grandísima distracción. Incluso nuestras familias pueden ser una distracción. Entonces, es importante que nuestro primer punto de atención, si nuestra prioridad número uno no es Dios, entonces nuestra prioridad número uno va a ser cualquier otra cosa perfectamente justificada. Pero entonces, si nosotros nos ponemos nuestro foco de atención, nuestro principal punto de atención sea Dios, entonces esa otra cosa que está tomando nuestro primer lugar, esa cosa, persona o situación va a ser nuestro Dios. Y es muy fácil caer en eso. Facilísimo. Basta con que te preocupes un poquitico o te sientas orgulloso de tu capacidad y tu alcance o inteligencia y digas, wow, que soy magnífico. Entonces te llenas de arrogancia y te olvidas de Dios. Pero ahí está. Al que Dios ama y disciplina, todo aquel que toma por hijo. Entonces, si estás recibiendo una disciplina divina, ten por seguro que es una manifestación del amor de Dios, pero también es una forma dolorosa de que te orientes a Dios. Eso significa que vas a voltear a verlo como una nalgada, como una buena disciplinada. Y alguna disciplina puede ser muy dolorosa. Y si continúas esa marcha en tu naturaleza de pecado y de no aceptar el llamado de Dios, aceptar que está allí para darte amor y darte todo, y comienzas a distraerte con las cosas, sigue la disciplina, viene disciplina intensa y luego el pecado hasta la muerte. Es decir, actuando de una forma tal que estás concentrado en cualquier otra cosa antes que en la palabra de Dios, y entonces va a venir un momento de que Dios te va a decir, véngase para la casa. Un momento de que se venga para la casa porque usted no termina de hacer caso por más que lo discipline. Ahí sí vamos a sentir mucho dolor y vamos a estar en casa, compadre. Entonces, el punto, todo es por gracia, la salvación, la liberación. Somos salvos y luego, además de eso, liberados. Entonces, tenemos que mantenernos en concentración con Dios, estando en nuestra función diaria, estando relajados, porque Dios ha provisto absolutamente todo. Y tenemos la oportunidad de poder estar disfrutando de nuestro trabajo, disfrutando de nuestra adversidad, concentrados en Dios y decir, Padre, ahí está el proseucoma, vida social con Dios. Estás en una constante conversación con Dios, haciendo tu trabajo de la mejor manera, siendo lo más eficiente en tu trabajo,
y aún así dando gracias a Dios, independientemente de lo difícil que sea tu situación, bien sea económica, familiar, social, de salud, o puedes estar perfectamente disfrutando unas vacaciones y estar diciendo gracias, Padre, porque esto ha sido provisto por ti. Pero de igual forma, si estás en una situación crítica, también puedes decir gracias y ser perfectamente feliz en cualquiera de las circunstancias. Entonces, continuando con nuestro estudio y retomando el tema de lo que es la salvación y que no es por obras, y cuando se refiere a obra es toda obra de bien humano. La obra de bien humano hace en contraste con la obra de bien divino, porque en las obras de bien humano hay énfasis en la capacidad del individuo, énfasis en la posibilidad que tiene el individuo de agradar a Dios, pero no puede agradar a Dios. Solamente una obra hace la justicia de Dios, complace la justicia divina, que es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si nosotros entendemos que todo está dado por gracia, para nosotros fue gratis, para Cristo fue el precio más grande del universo, entonces nosotros entendemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecerla, no podemos hacer nada para recibirla, no podemos ganarla. De igual forma tampoco podemos perderla. De esa manera nosotros vivimos relajados, porque no estamos tratando de cumplir con una serie de requisitos para complacer a Dios. Porque cuando entendemos que es imposible complacer a Dios por medio de nuestras obras, descansamos en la única obra que satisface la justicia divina. Esto es un regalo increíble y se siente que te quitan un peso de encima cuando entiendes esto. Sin embargo, yo he conversado con algunos individuos muy religiosos que cuando tú le dices, mira, no tienes que hacer nada porque Dios ya está satisfecho con la obra de Cristo, dicen, no puede ser, yo tengo que hacer algo, porque el individuo por naturaleza es arrogante y cree que debe hacer algo, necesita protagonismo. Y nosotros no tenemos protagonismo, somos la consecuencia del conflicto angélico. Y cuando estudiemos el conflicto angélico vamos a entender mucho más fácil todo esto, porque el conflicto angélico nos demuestra que somos el resultado de la caída de Satanás, que se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Una vez que Dios castiga, condena a Satanás a la tierra y le entrega el gobierno del mundo, mejor dicho, en ese momento todavía no le había entregado, fue Adán quien le entregó el gobierno del mundo. Pero cuando Satanás es castigado, él luego crea el género humano para demostrar su amor, que un individuo imperfecto como el género humano puede recibir el amor de Dios, producto de que el mismo Dios viene a hacerse hombre para morir. Esto es increíble. Y cuando empiezas a unir la información, empiezas a hacer exégesis, estudios y análisis, y te vas a los idiomas originales y revisas versiones de Biblia y comienzas luego a leer análisis de teólogos, no de papanatas que dicen barbaridades, sino comienzas a revisar y comparar, te das cuenta que todo encaja de manera perfecta. No existen contradicciones en la palabra de Dios. Y si existen malas interpretaciones, malas traducciones, existen piratas espirituales que inventan teorías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero cuando nos centramos en la precisión de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de que somos increíblemente ignorantes, increíblemente arrogantes, y todo ha sido provisto por Dios. Y cuando nosotros llegamos a darnos cuenta de lo increíblemente ignorantes que somos y lo incapaces que somos para alcanzar nada que tenga que ver con Dios, entonces comenzamos a ser humildes realmente, nos ponemos a disposición a estudiar la palabra de Dios y comenzamos a alimentarnos y a crecer espiritualmente. Y aunque crezcas muchísimo y tengas muchísimo conocimiento, sigues entendiendo que eres insignificante, que vienes aquí como resultado y que la única forma de disfrutar de este privilegio es estudiando y conociendo y creciendo, y cada vez ves a Dios más en su dimensión y comienzas a verte más chiquitico, que es lo que significa el nombre de Pablo, disminuido, porque comienzas a darte cuenta de lo increíblemente gigante que es Él, lo infinito que es Él y lo insignificante que somos nosotros. Pero en lugar de que esto venga a significar un trauma o un golpe a la autoestima, al contrario, viene a resultar en cómo es posible que un Dios tan increíblemente gigante, perfecto e infinito pueda amarme de tal forma
que independientemente de lo defectuoso que soy, pueda amarme al punto de que se hace hombre para morir por mí en la cruz. Entonces te das cuenta que ya en lugar de tener autoestima humano, que es tanto de lo que se habla en psicología, comienzas a tener autoestima espiritual, que es realmente lo valioso. Porque te comienzas a ver ya no como te ve el género humano, ya no como te ves tú mismo, sino como te ve Dios. Entonces tienes la autoestima que realmente importa. Entonces, continuando con nuestro estudio, dice, invitando a Cristo a tu corazón es ampliado en Jeremías 17:9, que nos dice, el corazón, es decir, el lóbulo derecho del alma, en carnalidad, que es el individuo fuera de la llenura del Espíritu Santo, es lo más engañoso de todo y es desesperadamente perverso, malvado, malicioso, enfermo. ¿Quién puede entenderlo? El corazón es engañoso sobre todas las cosas y sin remedio. ¿Quién le conocerá? Muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos. Entonces nos amplía aquí un poquito más de esta información. Cuando la persona muerta espiritualmente invita a Cristo a su corazón, este está invitando a Cristo a un basurero. Y tú le dices esto a un individuo religioso y dice, ¿qué? ¿Cómo va a decir que mi corazón es un basurero? El corazón, primero hay que entender que la palabra griega cardía no se está refiriendo a la bomba de sangre, se está refiriendo a la mente. Y el corazón puede ser totalmente traicionero. Y la mente, si está repleta de basura, obviamente es un basurero. No puedes invitar a Cristo a un basurero. Nosotros, de hecho, no podemos extenderle la invitación a Cristo. Es Cristo quien nos invita, quien nos extiende la invitación. Y somos nosotros los que accedemos, estiramos la mano para recibir ese regalo increíble y somos salvos. Pero luego, bueno, 5 minutos después o quién sabe menos, cometemos un pecado y salimos de comunión, pero ya eres salvo. En la medida que nosotros nos concentremos y nos alimentemos y citemos nuestro pecado, ahí está la libre voluntad del individuo sumándose o poniéndose en comunión con la libre voluntad de Dios. Entonces dice, la muerte espiritual no es solamente depravación del corazón, sino separación total de Dios y por lo tanto absoluta incapacidad para invitar a Cristo a ningún lado. Bueno, de hecho aquí dice Jesucristo. Y esos Cristos, que es comisionado para la salvación. El traductor consideró que era, porque originalmente no era una sola palabra, eran dos palabras, y esos Cristos, y significa el comisionado para la salvación. El traductor quiso juntarlo como una sola palabra, Jesucristo. Entonces, bueno, ese tema aparte. Por lo tanto, el invitar a Cristo a tu corazón no es una condición para la salvación, sino una expresión blasfema de muerte espiritual. No podemos invitar a Cristo. Él nos invita, Él nos llama para salvación. Muerte espiritual es la incapacidad absoluta a hacer absolutamente nada para la salvación, incluyendo invitando a Cristo. En la salvación, la persona muerta espiritualmente acepta la invitación de Dios para la salvación a través de creer en Jesucristo como Salvador. Y tú crees solamente una vez. En el primer instante en que creas en Jesucristo, tienes vida eterna, salvación eterna. De hecho, esto me hace recordar cuando se estudia Moisés, cuando se estudia a la generación del pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto y en el Éxodo, resulta que Dios ordena a Moisés a golpear con la vara, golpear la roca para que de allí emane agua. Agua para el pueblo de Israel, para poder darle agua durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces es curioso cómo luego, al volver, el pueblo le reclama y le exige agua de nuevo a Moisés y se quejan y reniegan y protestan, arman una revolución. Y él, por soberbia, se dejó ganar de su arrogancia y golpeó de nuevo la roca, cuando Dios le había ordenado que debía golpearla una sola vez. Porque él quiso, de alguna forma, por la ira, se dejó llevar por su emoción. Por eso es tan importante controlar las emociones. Y entonces, ustedes quieren agua, y volvió a golpear la roca para que saliera agua. Cristo paga todos los pecados del género humano una sola vez y para siempre. No se requiere que pague de nuevo los pecados. Ya han sido todos pagados. Y eso se conocía desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, desde el inicio, desde la eternidad pasada hasta el futuro, hasta la eternidad futura.
Cristo paga todos los pecados en la cruz, una sola vez y para siempre, por lo cual de Él mana la vida, y mana la vida y el agua de vida para siempre, una sola vez. Entonces, otros dicen que tú debes invitar a Cristo a tu vida. En Romanos 5:12 nos dice, responde a que, por lo tanto, así como por un hombre, Adán, el pecado, es decir, la naturaleza de pecado, no los pecados personales, entró en el mundo y la muerte espiritual a través de la naturaleza de pecado, así también la muerte espiritual, extendió al género humano porque todos pecaron en Adán, cuando Adán pecó. Es decir, que nosotros nacemos biológicamente vivos, con vida de alma y vida física, pero no con vida espiritual. Nacemos dicótomos. Recordemos que Adán y Eva fueron creados con alma, cuerpo y espíritu. Nosotros, gracias a la caída de Adán, nacemos espiritualmente muertos, vivos biológicamente, con vida de alma, que es nuestro estado de conciencia, pero muertos espiritualmente. No es sino hasta el instante en el que creemos en Cristo que tenemos la oportunidad de nacer espiritualmente, tricótomos. En otras palabras, ¿cómo puedes invitar a Cristo a tu vida cuando estás muerto espiritualmente? Estamos hablando de los no creyentes. Los muertos no hacen invitaciones. La imputación del pecado original de Adán a la naturaleza de pecado genéticamente formada en el momento del nacimiento resulta en el nacimiento espiritual, lo cual significa por lo menos tres cosas. Depravación total a consecuencia de nuestra naturaleza de pecado, separación total de Dios, incapacidad total existe para establecer una relación con Dios en las bases de algo que nosotros podemos hacer. Ejemplo, las obras humanas. Y ejemplo de ello lo tenemos también en el versículo donde nos menciona que desearía de verdad con toda la gana del mundo poder recordar exactamente números de versículos para poder ubicarlos mucho más rápido, pero algunas fallas en mi capacidad de memorística con respecto a los números de los versículos. Pero donde nos dice que todas las obras serán pasadas por fuego. Donde paja, heno, hojarasca, y luego dice diamantes, piedras preciosas, oro, diamantes, piedras preciosas. Si colocamos todos esos elementos en una hoguera, todo lo que es paja, heno, hojarasca van a desaparecer. Pero el diamante, piedra preciosa y el oro van a prevalecer, precisamente porque no se van a quemar. Y esa es una representación de lo que serían las obras de bien humano y las obras de bien divino. Por más grande que sea el cheque en una donación, no tiene nada que ver con una obra de bien divino. Puedes donar $1 y ese dólar puede ser una obra de bien humano o puede ser una obra de bien divino. Eso va a depender la calidad de la obra que hagas. Eso puede ser simplemente, gracias Padre, en tu alma. Gracias Padre, porque esto que estoy donando es una oportunidad para agradecer por lo mucho que has hecho por mí. Donde el énfasis no está en la persona, donde el énfasis está en Dios, en la obra de Cristo en la cruz. Y es una oportunidad para conmemorar, no para ganar ningún tipo de aprobación humana. Ahora puedes donar $10 millones y hacerlo público, mostrarle la foto del cheque y decir yo soy bueno, lo estoy donando a una ONG, pero entonces el énfasis está en ti, porque estás intentando ganar gloria y creer que con eso impresionas a Dios y no impresionas a nadie. Bueno, sí, a los tontos. Entonces, el invitar a Cristo a tu corazón es lo mismo que invitarlo a la máxima depravación o a la muerte espiritual. Es como invitar a Cristo a una tumba. Esto suena impactante. La persona muerta espiritualmente no puede invitar a Cristo a su vida o a ningún otro lado. Por lo tanto, invitar a Cristo a tu corazón no es el modo de salvación. Una persona muerta espiritualmente solamente puede producir obras muertas. Tú no invitas a Cristo a una vida espiritual de muerte. Cristo hizo algo por tu vida espiritual. Él fue juzgado por tus pecados en la cruz. Cuando las Escrituras nos dan el mandato de creer en Cristo, no nos está diciendo que también lo invites a tu corazón o a tu vida. Eso es salvación por obras, lo cual no es salvación. Tú no invitas a Cristo a una tumba o a la depravación total. El invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida excluye la fe como medio de salvación. Cualquier cosa que excluya la fe en Cristo no provee de vida eterna. El invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida es un acto de legalismo irracional o emocional. Es obras muertas. Las obras muertas del no creyente son juzgadas en el gran trono blanco del que nos habla Apocalipsis,
De hecho, el miembro de la familia real no estará en ese trono, en ese juicio de trono blanco, de Apocalipsis 20, 11 al 15. Porque quien estará allí para ser juzgado va a ser el no creyente. Nosotros pasaremos por el Beuma, que será un estrado de evaluación para los miembros de la familia real, donde se nos va a condecorar o premiar, o al simplemente no premiar en función del crecimiento espiritual que hayamos alcanzado en el campo de batalla, que es estamos en un campo de batalla. Basta con abrir los ojos en la mañana para darse cuenta de lo increíblemente perdido que está este mundo. Simplemente abrir las noticias, ver las noticias, nos damos cuenta que Satanás controla a la humanidad. Entonces, desde que abrimos los ojos nos damos cuenta de lo terrible que está todo. Y no hay que ser alarmista, pero es fácil de ver. La evidencia está a los ojos. Entonces, lo único que tenemos que decir, esto es un mundo caído, gobernado por Satanás, y simplemente relajarte porque somos embajadores. Estamos aquí de paso. Somos ciudadanos del cielo. Si sacamos nuestra billetera, nuestro pasaporte, nuestro DNI es del cielo. Nuestra tarjeta de identidad es del cielo. Somos del tercer cielo. Somos de la realeza. Claro, no lo digamos en la vía pública porque vamos a salir al manicomio. Pero es la realidad. No somos de aquí. Y pertenecemos a Dios. Somos propiedad divina. Cuando logras comprender esto, tienes una vida relajada. Sabes que todo está provisto por Dios. Pero entonces es el no creyente quien estará allí en el gran trono blanco diciéndole, mira, a ver, tú pensaste que haciendo cosas buenas en la naturaleza de pecado sin haber creído en Cristo te otorgaba la salvación. Pues no, hay aquí la obra que satisface la justicia divina y la única obra que logra satisfacer a Dios y la única obra que paga los pecados y que te provee de la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Entonces nos dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y él que estaba sentado en él y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar fue hallado para ellos. Es decir, que no va a haber dónde esconderse para el no creyente, porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Porque el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz era el de no creer en él. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el Evangelio, el regalo de salvación. Esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu. La única obra que provee la salvación. Y en Apocalipsis 20:12, nos dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, es decir, de diferente edad, que estaban de pie delante del trono, y los libros de las obras, porque estaban notándose todas las obras hechas en la naturaleza de pecado, o todas las obras del muerto espiritualmente, del no creyente, están siendo anotadas en un libro. Porque hay una cantidad enorme de personas que creen que portarse bien y hacer cosas buenas, impresionando o tratando de impresionar a Dios, pueden ganar la salvación. Y los libros de las obras fueron abiertos, y otro, de diferente tipo, fue abierto, que es el libro de la vida. Es allí donde estarán anotados todos los miembros de la familia real, todos aquellos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento han creído en Cristo. Y continúo. Y otro, de diferente tipo, fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados basados en las cosas escritas en los libros de acuerdo con sus obras. Y en Apocalipsis 20:13, y el mar entregó sus muertos, es decir, los no creyentes ahogados, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados en las bases de sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. En Apocalipsis 20:15 dice, y si el hombre de alguien que no fue encontrado escrito en el nombre, alguien que no fue escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquel que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y eso se refiere a aquel individuo que no creyó en Cristo. Continuando con nuestro estudio, dice, la salvación a través de la fe en Cristo es lo mismo que el venir a Cristo, no Cristo viniendo a ti para entrar a tu corazón o en tu vida. En la salvación, la persona muerta espiritualmente acepta la invitación a creer en Cristo y Dios Espíritu Santo usa eso. ¿Por qué es tan importante esto?
Porque Dios es perfecto, su plan es perfecto, su método es perfecto, su protocolo es perfecto. Y no se puede hacer lo correcto de forma incorrecta. No se puede hacer lo incorrecto de forma correcta. Hay que hacer lo correcto de forma correcta. Esto quiere decir, todo dentro del plan de Dios se requiere que se haga de la forma correcta. La verdadera humildad es simplemente reconocer que no se puede hacer algo, que somos incapaces y que solo Dios provee todo. Nosotros vamos a Jesucristo como el Dios hombre perfecto. Él no viene a nosotros que estamos espiritualmente muertos y en depravación total. Nosotros simplemente creemos en Cristo y Dios Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para la salvación. Entonces entramos a una relación con Dios no en la base de las obras, sino en la base de la fe. Y en Juan 3:16 nos dice, porque vean, que es una cláusula de propósito. Así presten atención. El Dios, es decir, Dios Padre, amó al mundo, a todo el género humano, tanto, que es un adverbio de grado, con el resultado, cláusula de resultado, fíjese que casi que una fórmula matemática precisa. Y le estoy leyendo digamos que la traducción hecha por el coronel, porque está como más especificada, ¿sí? ¿No? Entonces haciendo una traducción de forma que sea un poco más explícita, un poco más aclarada. Voy a leerlo de nuevo, porque vean, cláusula de propósito. El Dios, Dios Padre, amó al mundo, es decir, a todo el género humano, tanto, es un adverbio de grado, con el resultado que, cláusula de resultado, Él dio a su Hijo, el nacido en forma única, es decir, la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera, el monogenes, a fin de que, cláusula de resultado, todos, es decir, cualquier número de seres humanos que crean en Él, en Cristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Y en Juan 3:18 nos dice, el que cree en Él, es decir, Jesucristo, no es condenado, es decir, no estará en el juicio final, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, nacimiento físico. Claro, porque en el momento de nacer físicamente estamos condenados a estar muertos. Se te presenta el Evangelio y si no aceptas la obra de Cristo en la cruz, entonces sigues condenado. Y esto conociendo a Dios desde la eternidad pasada, que el individuo va o no va a creer. Entonces, por el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, nacido en forma única, que es el embarazo y nacimiento de virgen, deidad indisminuida y humanidad verdadera, la unión hipostática. Y bien, continuando con nuestro punto número 5 de este estudio, que dice la declaración de nuestro Señor Jesucristo, en el instante de la crucifixión, en el instante después de las 3 horas que estuvo colgando en la cruz. De hecho, fue desde las 12 hasta las 3 de la tarde, donde el cielo se oscureció, se hizo de noche, y voluntariamente entregó su cuerpo y su espíritu para morir por nosotros como sustituto, recibiendo toda la porquería del género humano, pasado, presente y futuro. Esto es increíble. Y entonces hace esta impresionante declaración. Tetelestai. Esto es hermoso y ya lo vamos a ver. Perdón. La segunda razón por la cual la salvación es por fe, y nada más por fe, es la declaración de nuestro Señor Jesucristo en la cruz inmediatamente después de que Él fue juzgado por los pecados del mundo. Después de llevar y haber sido juzgado por nuestros pecados, Jesucristo estaba todavía vivo físicamente. Y es allí cuando exclamó tetelestai, que se traduce consumado. Pero fíjese lo interesante, consumado en el pasado con el resultado que continúa consumado para siempre. Es decir, no hay que crucificar a Cristo 2 veces, como en el caso de Moisés que les mencioné hace un rato, donde golpeó la roca por segunda vez para proveer de agua al pueblo de Israel que estaba sediento en el desierto. Nosotros tenemos que estar interesados en el agua de vida, que es creer en Cristo, vida eterna, y luego aceptar el agua de vida espiritual, que es la comunión con Dios, constante, permanente, concentración total con Dios. ¿Que hay distracciones? Sí, muchísimas, y es normal.
pero tenemos que estar atentos y levantarnos lo más pronto posible y estar de nuevo en comunión. Después de llevar y haber sido juzgado todos nuestros pecados, Jesucristo todavía estaba vivo físicamente y es allí cuando exclamó tetelestai, que se traduce consumado en el pasado con el resultado que continúa consumado para siempre. En Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús había recibido el vinagre, que es el vino de soldado, dijo, consumado es, tetelestai, que quiere decir, ha sido terminado en el pasado y con el resultado que continúa terminado para siempre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu humano. Él entregó voluntariamente su espíritu y su cuerpo. Tetelestai es el perfecto pasivo indicativo de teleo. El perfecto intensivo se refiere a la acción completada con énfasis en los resultados existentes de esa acción pasada. Por lo tanto, se refiere a un estado presente resultando de una acción pasada. El estado presente es el hecho que la salvación está disponible. Para la acción pasada es que Jesucristo fue juzgado por nuestros pecados. El perfecto intensivo establece en la forma más fuerte que algo es. La acción pasada es una acción completada. Por consiguiente, el estado presente es un estado continuo. Estamos hablando un poco de gramática griega. El perfecto intensivo combina la acción lineal y puntiliar. En el perfecto intensivo, la acción lineal es de ascendencia. En otras palabras, nuestro Señor dijo, todo ha sido consumado en el pasado, con el resultado que permanece consumado para siempre. Es lo mismo que el mismo tipo de verbo que utiliza cuando dice que en Juan 1, que dice, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Estamos en un punto del tiempo en el que está queriendo decir en el pasado, en una eternidad pasada, que no existe tal cosa como eternidad pasada, pero es una forma de tratar de aclarar un poco el concepto para que podamos nosotros entenderlo. Se está refiriendo a un punto en el pasado infinito hacia atrás, con el resultado que hacia el futuro infinito también ha sido consumado. En el caso de, en el principio era el verbo, es decir, en la eternidad pasada era Dios y estaba con Dios, era la revelación de Dios a un futuro infinito. Esto es increíble. Recordemos que el tiempo es un elemento creado para los seres humanos, para que nosotros podamos percibir nuestra vida. Pero en realidad Dios no está contenido en el tiempo, está fuera del tiempo, fue creado por Él, por lo cual no se rige por las normas del tiempo. Entonces, vamos a aquello de que Dios es vida eterna. Y para nuestra mente finita es imposible o es increíblemente difícil comprender lo infinito. Y aquí estamos intentando de entender lo increíblemente infinito que es Dios. Y traer todos esos elementos aquí a nuestra limitada capacidad de entendimiento es impresionante. Pero para eso se requiere humildad, y humildad es someterse a la autoridad y entender, wow, qué increíble que Dios, siendo un individuo, ser perfecto de lo infinito del universo, cree todo el universo, lo controle, lo mantenga en funcionamiento, para que nosotros podamos estar aquí conversando del tema más grande del universo. Esto es impresionante, y que el tiempo no existe, sino que fue un elemento creado para que nosotros podamos percibir nuestra vida y entender a Dios. Esto es increíble, y que Dios está externo a todo eso, que ningún científico puede explicarlo, porque de hecho algunos han intentado explicar lo que es el tiempo y también llegan a unas derivas que se confunden todos, porque no llegan ni siquiera a tener una explicación clara, o porque simplemente dicen, esto todavía está fuera de nuestro alcance. Y dicen, el tiempo, pues, el tiempo de alguna forma tiene fin. Pero es porque no entienden la inmensa infinitud de Dios, que Él es el creador del tiempo, por lo cual no está contenido dentro del tiempo, pero el tiempo fue creado, ha sido creado para que nosotros podamos vivir aquí. Pero bueno, así para que tengamos una pequeñita idea sobre esa clase impresionante cuando estuvimos estudiando la vida eterna de Dios, que el que no lo recuerde puede buscarlo aquí en las clases.
Bueno, la voz pasiva representa al sujeto, que es Jesucristo, siendo actuado por otra persona, en este caso siendo actuado por Dios Padre, quien imputó todos los pecados en Jesucristo y juzgó cada uno de ellos. La justicia del Padre juzgó cada pecado de la historia del género humano. Jesucristo recibe la acción del Verbo, siendo juzgado por los pecados del género humano. Él completó la acción del Verbo mientras estaba colgando en la cruz, mientras estaba vivo. Por lo tanto, en Romanos 5:8 dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor, es decir, su propio amor, su amor impersonal. Aquí tenemos que hacer una breve pausa. Amor impersonal es amor donde la integridad del sujeto, es decir, donde el amor descansa en la integridad del sujeto que es Dios. Y nosotros también podemos llegar a ese cierto nivel de amor impersonal donde amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y eso significa no tener pecados de actitud mental contra ese individuo, ni envidia, ni chisme, ni rencor. Eso es dificilísimo, pero se puede lograr. Entonces, Dios ama al género humano por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. Porque si fuese por lo que nosotros somos, lo único que mereceríamos sería castigo, aniquilación. Y bueno, lo veremos. En algunos casos lo veremos. De hecho, a lo largo de la historia se han visto sociedades completas que desaparecen. Y podemos entender por qué es que Dios desaparece una sociedad completa, una ciudad, un país completo. O los merma hasta la mínima expresión. Lo podemos ver a lo largo de la historia con imperios como el español, como el francés, como que podemos ver lo que actualmente siguen pasando muchísimas disciplinas, como el imperio romano, que fueron grandes imperios, el británico, fueron grandes imperios y fueron reducidos a casi nada. Y siguen y siguen y siguen rechazando la palabra de Dios. Y aquí puede uno palparlo diariamente cuando le expresan un pequeñito concepto divino y lo rechazan con una rotundidad impresionante. Cuando en el caso de España fue un imperio poderoso que llevó la palabra de Dios a la mayor parte del planeta. Y hoy en día es uno de los países más progres, más woke, más negativos. Y entonces los pocos que creen en Dios, creen en un Dios de estatua, de edificios, de rituales satánicos que no tienen nada que ver con Dios. Pero cuando le mencionas un poquitico a Dios, la mayoría te lo rechaza, que no creen en Dios, y los que creen, creen en un Dios de estatua. Entonces, bueno, continuando con esto. En Romanos 5:8, pero Dios demuestra su propio amor, amor impersonal, hacia nosotros, es decir, a todo el género humano, en que mientras éramos pecadores, objeto de su amor divino impersonal, Cristo murió espiritualmente como un sustituto, tomando nuestro lugar por nosotros, es decir, miembro del género humano. Como consecuencia de creer en Cristo, entonces Dios nos ama de manera personal, como miembros de la familia, fileo, amor personal. Y es el amor personal que todos nosotros podemos sentir por algún miembro de nuestra familia, por nuestra pareja o por nuestro perro. Las mascotas están incluidas, porque es amor personal, hay un amor especial por una mascota. El modo gramatical es declaratorio para una declaración dogmática de doctrina. Y una declaración dogmática es aquella que no admite contaminación. Podemos entonces decir con total seguridad, y aunque suene a fanatismo, decir, no, tú no eres mi hermano. Porque algunas religiones profesan que Dios ama a todos por igual. Y sí, ama a todos de manera impersonal, pero ama de manera personal a los miembros de la familia real, a los que creen en Cristo. Por lo cual puede ser que tú seas budista y no somos hermanos. Porque hay una secta que afirma que todos somos hermanos, toda la humanidad somos hermanos. Y no, categóricamente se puede decir que aquel individuo no es mi hermano porque simplemente no cree en Cristo. Así de sencillo. No admite interpretaciones humanas. Por lo tanto, en Juan 19:30 indica que la obra de salvación fue terminada, consumada, completada en la cruz. Cuando algo es completado, tú no puedes añadirle algo. El único sistema de percepción donde tú no puedes alegar algún mérito es el sistema de la fe. El mérito está en el objeto de la fe. No en nosotros que creemos, sino en el objeto, en este caso,
Dios, la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, la única condición para la vida eterna es fe personal en Cristo, no meritoria, cuya muerte espiritual sustitucionaria en la cruz vino a ser la obra que compró la salvación. Si nosotros somos secuestrados por una banda terrorista, solamente un hombre, un individuo libre, puede pagar por nosotros la liberación. Por eso Cristo tuvo que venir a morir, pagar el precio. Porque nosotros no podíamos. Continuando con esto, la salvación eterna es un regalo compatible con la política de Dios de la gracia. Y vimos hace poco lo que es la gracia. Por lo tanto, esta se logra por medio de la fe solamente en Cristo, nada más. Tú no puedes tomar crédito alguno por tu fe, añadiéndole algo a la fe. Entras en competencia con Dios y eso en sí mismo es una blasfemia, es satánico. Nosotros no tenemos capacidad alguna para competir con Dios, ni negociar con Dios, ni pactar. Nosotros no somos quienes para sentarnos en la misma mesa de negociación con Dios y decirle, si tú haces esto, yo hago esto. Eso es una arrogancia máxima, tratando de convencer a Dios de hacer algo por nosotros. O mira, te doy el 10% para que tú me lo multipliques de nuevo y luego vengo yo a darte un poco más para que me lo reproduzcas. Nosotros no tenemos capacidad para ser socios de Dios. Eso es satánico. Es importante cuidarse de ese tipo de expresiones satánicas, creyendo que porque tú donas el 10% de tus ingresos, le estás haciendo un negocio a Dios, le estás dando un beneficio a Dios, cuando Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Sabes que tu mísero 10% no sirve para absolutamente nada, porque si es por Dios, Él te quita el 100%. Entonces es imposible tratar de sobornar a Dios. Dios es insobornable, es perfecto, por lo cual esa expresión satánica de traigan aquí sus diezmos al alfolí, que lamentablemente se pervierte tanto ese concepto de diezmar, y se les olvida o no conocen que el diezmo no era más que el impuesto sobre la renta para el pueblo de Israel, era el impuesto sobre la renta, y quienes estaban obligados a pagarlo eran creyentes y no creyentes. Todos tenían que pagar el 10%. Y era para mantener el Estado. Y eso era porque la familia de Leví dependía de ese diezmo, de ese impuesto sobre la renta. No era el IVA, ni era el 20% del IRPF que se paga acá. O sea, no es el 41% más el IVA luego cargado. Y bueno, paremos de hablar de ese tema porque es terrible. Pero bueno, volviendo al tema del diezmo. El diezmo era el impuesto sobre la renta para el pueblo de Israel, donde era una teocracia, donde Dios era quien gobernaba Israel y donde la familia de Leví, que eran quienes se encargaban de estudiar y enseñar la palabra de Dios, eran mantenidos para que se pudiesen concentrar en el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero una vez que dejó de ser una nación cliente, una vez que Dios dejó de ser el gobernante, dejó de ser una teocracia, ese 10%, ese diezmo fue eliminado. De hecho, el privilegio que tenemos hoy en día es dar es infinitamente más grande y tiene mucho más énfasis en Dios que en nosotros. Dar no tiene nada que ver con el 10% y puedes dar un vaso de agua o $1.000.000 y hacerlo de forma correcta porque estás dando en conmemoración y en agradecimiento por lo infinitamente generoso que ha sido Dios contigo. Y no estoy diciendo esto para que den dinero, no hace falta. Dios se encarga absolutamente de todo. Pero es allí lo que tenemos que entender que no tiene nada que ver, es una blasfemia, manipular a la congregación para que dé dinero. Y por lo cual nosotros no podemos negociar con Dios. No estamos a la altura, porque un negocio es donde ambas partes tienen algún tipo de proporcionalidad. Yo aporto tanto y tú aportas tanto, bien sea conocimiento, bien sea capital, bien sea infraestructura, bien sea medios, pero he allí una sociedad. Nosotros no tenemos capacidad para negociar con Dios, porque si nosotros queremos manipular a Dios por medio de que yo hago esto y si tú haces esto, por Dios, una blasfemia inmensa y una forma de que yo no diga ahí, te pongo en la miseria absoluta y ya vamos a ver qué haces.
que lo puede hacer y he visto casos. Bien, continuando con nuestra parte 6 de nuestro estudio de soteriología, de la gracia, de la salvación. Y he querido tratar de, con este estudio del coronel, que está muy resumido porque solamente son 28 páginas, y que es una traducción de mi comunicador, don Armando García, traducción en castellano, que está bastante reducida porque el libro de teología sistemática, que son de 1600 páginas, si no me equivoco, 1400 páginas, 800 aproximadamente son de solo soteriología. Imagínense ustedes lo denso, lo profundo, que en un solo libro que son 1400 páginas, 800, más de la mitad, es el estudio de la salvación. Pero obviamente yo lo que quisiera es poder avanzar lo más rápido posible y quisiera aumentar también el número de clases a la semana. Todo va a ser según lo que Dios disponga, para que podamos tener más información para poder avanzar más rápido, porque es muchísimo todavía lo que falta. Estos 4 años, de anticipo, no han sido más que la introducción a lo que nos viene para el resto de la vida. Si Dios lo permite, por supuesto. A Juan, dice la declaración directa de las Escrituras, en Juan 16, 8, 9, nos dice, para traducirlo en versión del coronel, hacerlo un poquito más entendible, dice en Juan 16, 8, nos dice, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, traerá a la luz al mundo la concerniente al pecado. En Juan 16, 9 dice, en cuanto al pecado, el pecado de no creer, ojo, no los pecados personales, porque ellos no creen en mí, Jesucristo. Fíjense qué interesante. En cuanto al pecado, dice, vamos a ponerlo así. Cuando el Espíritu Santo venga, traerá luz al mundo concerniente al pecado. ¿El pecado cuál es? No creer en Cristo. Nuestros pecados personales no son un asunto relacionado con la salvación. Estos fueron un asunto relacionado con la cruz y Jesucristo ya fue juzgado por cada uno de ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, quien nos convence, trae la luz. En cuanto a la salvación, nunca nos convence. Es decir, trae la luz en cuanto a nuestros pecados personales. El único pecado que trae la luz es el único pecado por el cual Cristo no pudo morir, que es el pecado del rechazo de Él, el pecado de no creer. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como le he mencionado anteriormente. Y en Juan 3 nos dice, 3 al 15, para ser más específico, ¿sí? Dice, para que todo aquel, cualquiera del género humano, que cree en Él, tenga vida eterna. No hace falta absolutamente más. No existe algo que podamos añadirle. De hecho, el momento que el ladrón estaba a su lado, no hay tal cosa como ladrón bueno o ladrón malo, sino simplemente un ladrón que creyó y otro que no creyó. El ladrón le dice, Señor. Cuando dice Curios, está diciéndole Señor, está reconociendo la deidad. Llévame a tu reino. O sea, está creyendo. Ya solo con haber dicho Señor, es más, si lo hubiese pensado solamente. Pero se registra verbalmente para que nosotros tengamos la evidencia. Cristo no le dice, baja, arrodíllate, diezma, bautízate, adelgaza, nada. Le dice, mañana estarás conmigo en el paraíso. Increíble. Esto es maravilloso. Y en Juan 3:16 nos dice, porque vean, cláusula de propósito, hago énfasis y se repite este versículo porque es sumamente importante que lo comprendamos. Porque vean, cláusula de propósito, el Dios Padre, amó al mundo, es decir, a todo el género humano, tanto, adverbio de grado, con el resultado que, cláusula de resultado, Él dio a su Hijo nacido en forma única, la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera, a fin de que, cláusula de resultado, todos, es decir, cualquier número de seres humanos, los que crean en Él, en Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esto es impresionante. Y nos dice luego en Juan 3:18, el que cree en Él, si esto no es fácil de comprender, siempre nos hace énfasis de nuevo. El que cree en Él, es decir, Jesucristo, no es juzgado, es decir, no estará en el juicio final, pero el que no cree en Él ya ha sido juzgado, es en el nacimiento físico, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, el nacido en forma única. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, es decir, el que no cree al Hijo,
No está queriendo decir que tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Es imposible cumplirlos. No verá la vida, sino que en la ira, es decir, el juicio, la condenación. O sea, cuando veamos la palabra ira se está refiriendo a juicio o a disciplina en el caso de los miembros de la familia real. Se está refiriendo a justicia, porque el que no cree en el Hijo no verá vida, sino que la ira, es decir, el juicio y condenación de Dios permanece sobre él. El asunto en la salvación es que o tú crees en Cristo una vez o tú no crees. O él crees o no crees. Y en Juan 6:47 dice, de cierto, de cierto. Recuerden cuando dice cierto, de cierto, de cierto, se está refiriendo a punto de doctrina. Es decir, presta atención que lo que viene es importante. Juan 6:47 dice, de cierto, yo les digo a ustedes, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de simple, así de claro. Bebe el agua de vida y tendrás vida eterna. El agua de vida es Cristo, que fue la analogía con la roca en el desierto cuando Moisés golpeó la roca. En Juan 11:26 al 25 dice, Jesús le dijo a ella, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás jamás. Y si crees esto, tenemos que creer mientras estamos vivos. No hay una segunda oportunidad después de morir. En Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean en Jesús. Es el Cristo, es decir, el comisionado, el Hijo de Dios, y que creyendo ustedes tengan vida en su nombre, es decir, en su persona. En Hechos 16:31 nos dice, cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo, y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Nótese que el mandato es creer, sin añadirle absolutamente nada a la fe. Y tú puedes estar en un hogar donde predicas el evangelio y tienes un miembro de tu familia que se niega a creer que Cristo es Dios y que vino a morir por ti. Entonces, ya es su libertad. No puedes hacer nada. En Gálatas 3:26, porque todos ustedes, creyentes, siguen siendo hijos adultos de Dios, es decir, la familia real, a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo, haciendo efectiva la fe para salvación. En Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, es decir, las buenas noticias, el Evangelio, buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero, porque fue quien primero le envió el mensaje, y también al gentil, que son todos aquellos que no son miembros del pueblo de Israel. Todos son salvos en la misma forma, ambos, judío y gentil. Recordemos que para los judíos nosotros no somos hijos de Dios y ni tendremos posibilidad según ellos. Pero es aquí donde Dios extiende su amor a todo el género humano. Y ahora somos quienes tenemos el privilegio de ser miembros de la familia real. Es increíble. Y bueno, yo creo que con esto, porque tenemos una parte número 11, y lo mejor lo continuamos para la siguiente clase. Ya nos falta solamente 11 páginas para terminar con este estudio. Y no he querido extenderme demasiado, quiero hacerlo conciso. Pero es importante que entendamos lo increíble que es el regalo divino de poder estar en medio de este mundo caído, siendo unos totales desastres en la ejecución del plan de Dios para nuestras vidas, y aún así recibir el privilegio de salvación eterna, de ser miembros de la familia real, herederos de Dios, coherederos con Cristo, embajadores, sacerdotes. Este es un privilegio increíble, que al menos 40 cosas suceden en el momento de la salvación. 39 irrevocables y un revocable. ¿El revocable cuál es? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos alcanzar para estar en la llenura del Espíritu Santo? Citando nuestro pecado. ¿Cómo podemos hacer para crecer espiritualmente? Citando nuestro pecado, concentrándonos en el estudio, en el crecimiento espiritual, y llegamos hasta la cima, hasta desarrollar la máxima felicidad, la máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y cuando lleguemos arriba, y que en ese proceso vamos alcanzando crecimiento espiritual, vamos a entender y entendemos y recibimos el regalo de desarrollar capacidad para la máxima felicidad independientemente de las circunstancias. Y nos llegamos a apropiar de la felicidad de estar concentrados en Dios. Él se lleva la gloria, nosotros nos llevamos los beneficios.
He allí el crecimiento espiritual. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder estudiar, conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto para que podamos metabolizarlo para la honra, la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.